Listo. Buenas tardes con todos chicos. Mi nombre es Nelson Calderón. Estoy en quinto ciclo de la carrera de Derecho y damos por comenzar la ayudantía de Derecho de Niñez y la Adolescencia. ¿Qué temas han visto, chicos? Cuéntenme para más o menos dar los temas que ustedes han visto y cubrirlos en su totalidad. Por lo menos en mi curso hemos ido en orden de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia. Hemos visto tenencia, patria potestad, alimentos, visitas. Eso, lo último que vimos fue alimentos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, antes de hablar de un tema en específico, ya sea alimentos, patria potestad, adopción, tenemos que hablar acerca de una introducción de lo que es la niñez y la adolescencia, para lo cual vamos a hablar acerca de los deberes y derechos, tanto de los menores como de sus padres. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a darles una breve introducción. Las normas de este código. ¿Qué código? El código de la niñez y la adolescencia son aplicables a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla los 18 años, es decir, hasta que sea mayor de edad. ¿Quién es un niño? ¿Quién es una niña? Para nuestro código, para nuestra legislación, niño o niña es quien no ha cumplido los 12 años en adelante, es decir, cuando ya cumple los 12 hasta los 18 años de edad es considerado un adolescente. Cuando exista una duda de edad, es decir, yo no sé si esta persona, este menor, es un niño o es una niña, se va a presumir que es un niño, es decir, no se sepa con certeza su edad, se va a presumir siempre que es niño o niña antes que un adolescente. Y si yo no sé si es un adulto o es un adolescente, se presumirá que es adolescente. Asimismo, como cuarto punto de esta breve introducción, los niños y niñas y los adolescentes son sujetos de derechos y garantías, los cuales vamos a estudiar a lo largo de esta clase y de la presente ayudantía. Quinto, los derechos y garantías de la niñez y la adolescencia son de orden público, por lo tanto, estos derechos son interdependientes, indivisibles. Es imposible que podamos dividir un derecho, no podemos dividir el derecho a tener relaciones con nuestros progenitores y conocerlos. No podemos renunciar incluso a un derecho de alimento, tampoco intransigible, no podemos vender el derecho a la vida. Sexto, toda persona que por cualquier medio tenga conocimiento de una violación a un derecho de un menor de edad, es decir, un niño, niña o adolescente, deberá y está en la obligación a denunciarla en un plazo máximo de 48 horas, aunque si es por su profesión, rol, arte u oficio, deberá en 24 horas. ¿Qué significa esto? Si un médico conoce de una violación a los derechos de un menor, es decir, ve a un menor de edad, perdón, a un menor de edad que está golpeado, maltratado, obviamente tendrá la obligación de denunciar esto en 24 horas. Séptimo, las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes van a ser sancionadas ¿en dónde? Van a ser sancionadas en este código. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Tenemos que existen 4 grupos de derechos. Yo los llamo macrogrupos o grupos grandes de derechos. ¿Por qué? Porque cada grupo tiene sus derechos. Es decir, los 4 números que vemos aquí tienen sus derechos. Por eso macro. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de los derechos de supervivencia. Los derechos de supervivencia tenemos que son el derecho a la vida, por lo cual no se puede experimentar con él ni siquiera nacido, es prohibido. El derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. Este es un artículo muy importante, ya que va a ser de estudio para el tema de patria potestad, tenencia y visitas, el derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, el derecho a la protección prenatal. En adolescentes infractores se van a sustituir las medidas privativas 90 días después del parto. El derecho a la lactancia materna. La siguiente, por favor. El derecho a la atención al embarazo y al parto, a una vida digna, a la salud, a la seguridad social y al medio ambiente sano. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ver el segundo grupo grande de derechos. Estos son los derechos relacionados con el desarrollo del menor. Esto es a una identidad, su nombre, su nacionalidad, apellido, identidad cultural, es decir, los valores que forman parte de su cultura, a la identificación, ¿qué significa? A la cedulación, a la inscripción después del nacimiento, derecho a la educación, a una vida cultural,
los derechos relacionados a los pueblos, nacionalidades indígenas y pueblos negros ecuatorianos, el derecho a la información, a la recreación y al descanso. Derechos y deberes de los progenitores, es decir, los derechos y deberes de los padres. En cuanto al derecho a la educación, tenemos que es matricular a los menores a los planteles educativos, seleccionar una educación acorde a sus principios y creencias. Por ejemplo, si los padres son de una ideología muy católica, van a inscribir tienen el derecho o el deber, más que nada, de inscribir a su hijo en un colegio católico. Si por el contrario tienen una ideología militar, les gusta lo que es el militar, lo militar, el orden, pueden inscribirlo en un colegio militar. Asimismo, denunciar las violaciones a los derechos de los menores y también controlar y o supervisar las asistencias de sus hijos a los centros educativos. Medidas disciplinarias en los planteles educativos. Nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia explica que se va a prohibir estos 4 tipos de castigos. Las sanciones corporales, muchos recordarán las épocas de hace un siglo en las que a los estudiantes se les pegaba, maltratos físicos, hoy está prohibido, no se puede. Sanciones psicológicas, mucho menos. Se van a prohibir las sanciones colectivas. Sanciones colectivas. ¿Qué es una sanción colectiva? Una sanción colectiva es aquella en la que se va a castigar a un grupo de estudiantes. El típico caso, si no se sabe quién tiene el celular de su compañera, nadie sale al receso. Es un castigo colectivo. Cuarto, las medidas que impliquen exclusión o discriminación, ya sea por su condición, por su etnia, por su raza, por su género. Por ejemplo, prohibirles la matrícula porque esté embarazada, eso está totalmente prohibido. La siguiente, por favor. Tenemos otro grupo macro de derechos, otro grupo grande de derechos que son los derechos de protección. Valga la redundancia, protegen a los menores, protegen los derechos de los menores. Tenemos que son los siguientes: el derecho a la integridad personal, a la libertad, a la privacidad e inviolabilidad del hogar, reserva de información sobre antecedentes penales. Los antecedentes penales en el caso o en materia de niñez y adolescencia van a ser reservados. Únicamente se los puede usar para fines estadísticos, es decir, es un ejemplo, del año al 2020 tenemos que el 58.2% de infractores menores eran hombres y el restante eran mujeres, para la estadística. Tenemos también los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en la protección especial en caso de desastres naturales o conflictos armados. Séptimo, los derechos de los menores, que los progenitores estén privados de la libertad, por ejemplo, la asistencia de un psicólogo, de un trabajo social. Octavo, el derecho de los menores que estén refugiados, es decir, a una protección humanitaria. La siguiente, por favor. Las prohibiciones en cuanto al derecho de la dignidad y de la imagen, que fue lo que repasamos en el anterior macrogrupo de derechos, los derechos de protección, tenemos que son las siguientes. Las participaciones de los menores en programas y producciones cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. Por ejemplo, usar a menores de edad en propagandas de armas, de cigarrillos, de alcohol, está totalmente prohibido. Programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. No sé si muchos de ustedes se acuerdan de la última campaña presidencial en la que había mucha publicidad, mucha propaganda de niños cantando a favor de un candidato. Eso está totalmente prohibido. No se puede poner la imagen de un menor de edad en lo que es proselitismo político. Está totalmente prohibido. Asimismo, la publicación en medios de comunicación con imagen o nombres de menores que han sido víctimas de maltratos. Por eso nunca hemos visto en las noticias el menor XYZ ha sufrido XY abusos. No, no se puede, está prohibido. Y la publicación de la imagen o nombres de menores de edad acusados o sentenciados por faltas o delitos. La siguiente. Ahora bien, el cuarto macrogrupo de derechos, tenemos el derecho a la libertad de expresión, a ser consultados, es decir, a que emitan su opinión, qué es lo que piensan. Este derecho a ser consultado se lo va a usar en lo que es asimismo tenencia, visitas, patria potestad, incluso adopción. Tercero, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El derecho a la libertad de reunión y asociación. ¿Cuáles son las asociaciones? Lo que nosotros en los colegios, muchos recordarán, conocíamos campañas estudiantiles, la asociación de estudiantes, los votos,
etcétera. La siguiente. Listo. Esos son todo cuanto a los deberes y derechos. Lo importante de esto es tener una noción clara de qué trata cada derecho, qué es lo que lo hace único y diferente, porque estos grupos de derechos, estos macros o el derecho como tal, ustedes los van a ir relacionando a lo largo de lo que van viendo en niñez y adolescencia. Acaso la reserva de datos de delitos de menores infractores lo van a aplicar en lo que van a ver como el régimen de menores infractores, que es un tema muy interesante. ¿Me pueden ayudar, por favor, compartiendo la Sí, iría la de siguiente diapositiva? maltrato. Correcto, sí. Ya listo, ya lo. El maltrato. Vamos a analizar los conceptos básicos del maltrato y también las medidas de protección de los mismos. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, espérame. No te preocupes. Sí, está grabando. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Nadie. Pues continuemos acerca del maltrato. ¿Qué es el maltrato? El maltrato es toda conducta, que es una conducta, como han visto en derecho penal. Puede ser tanto una acción o una omisión, positiva o negativa, que provoque o pueda provocar daño a un menor de edad. También encontramos la definición de abuso sexual. Es todo contacto físico o sugerencia de naturaleza sexual a la que se somete a un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento. ¿Por qué? Porque esto ya es en materia civil. Un menor de edad no es un capaz, es un incapaz relativo, no puede prestar su consentimiento, no puede. Es un incapaz, depende de su edad. Si es un niño, sería un incapaz absoluto, y si es un menor adulto, sería un incapaz relativo. Ahora, retornando a lo que es niñez y adolescencia, la explotación sexual, el concepto, se aborda en dos tópicos: la prostitución infantil y la pornografía infantil. El tráfico de niños. ¿Qué es el tráfico? Estas palabras son claves: sustracción, traslado, retención. Estas tres palabras conforman el concepto de tráfico de niños: sustracción, traslado o retención. ¿Con qué propósito? Con el propósito de explotarlo, ya sea laboralmente, sexualmente. ¿Qué es la pérdida de niños, niñas y adolescentes? Es la ausencia voluntaria o involuntaria, es decir, el niño no está en el lugar en el que se creía porque él se fue a comprar un helado, por ejemplo, o porque alguien lo secuestró. Eso es una pérdida. ¿De dónde se supone que debe permanecer? Un típico caso, el colegio. Pongamos una escuela. Ustedes quedaron con el niño de que lo iban a ver a la una y que espera ahí, van a verlo y ya no está. Eso es pérdida, es la ausencia. Ahí está lo que les mencioné al inicio, que las personas que por su profesión, arte u oficio tengan conocimiento de ya sea del maltrato, de la violación de los derechos de los menores, tienen la obligación de denunciarlo en 24 horas. La protección del menor va a ser contra el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes, uso de armas, la participación, producción, comercialización y publicidad de los dos puntos anteriores, de armas y bebidas alcohólicas, la exposición pública de enfermedades o discapacidades para la obtención de beneficios económicos y los juegos de azar. Contra estos 5 puntos se van a aplicar las medidas de protección, las cuales son de dos índoles: administrativa o judicial. Las administrativas, quienes las realizan, pues son llevadas a cargo a través de un órgano administrativo conocido como la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la cual a través de un trámite administrativo notificará a la parte contraria. A través de hecho de defensa se va a escuchar a ambas partes y se va a emitir una resolución. No es sentencia, es resolución, la cual podrá ser impugnada a través de un recurso de reposición o apelada. ¿Apelada a quién? Al juez de familia, mujer, niñez y adolescencia. ¿Mediante qué? Mediante el principio de doble conforme, como ustedes están viendo ahora en derecho procesal con el doctor Salcedo o el doctor Álava, existe el principio de doble conforme, mediante el cual se puede apelar a la decisión, en este caso una resolución que emitió el órgano administrativo, conocido como la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Ahora bien,
las medidas judiciales. ¿Quiénes las realizan? Aquí ya no lo organiza ni un órgano administrativo. Como su nombre lo indica, judicial, va hacia el juez. ¿Mediante qué? Mediante la corte ordinaria o de primer nivel o primera instancia. Se lo realiza en un proceso sumario, más administrativo, ahora es sumario. Asimismo, se va a cumplir la notificación a la parte contraria, se van a oír ambas partes y se va a emitir una resolución. Si la otra parte está en contra de la resolución, a través del principio doble conforme, se va a elevar a la siguiente instancia, que es la de juez de corte provincial o de segunda instancia, a través del recurso horizontal. Ahora bien, muchos dirán, no entendí cuál es la diferencia entre administrativo y judicial. Que las administrativas las realiza, valga la redundancia, un órgano administrativo como la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la judicial, el juez. Las medidas administrativas jamás van a estar en contra de las judiciales. ¿Por qué? Porque la judicial está por encima del órgano administrativo. El juez sí puede aplicar medidas administrativas. ¿Por qué? Porque estas están bajo su competencia. Es decir, el órgano administrativo solo va a dictar medidas administrativas. En cambio, el judicial puede dictar tanto medidas judiciales como administrativas. La parte administrativa jamás podrá revocar medidas judiciales, pero, como yo les dije, las judiciales sí pueden revocarlas. En materia de niñez y adolescencia hablamos de resoluciones. Me dirán, ¿y sentencias? ¿Cuándo hay sentencias aquí? Bueno, sentencias solo tenemos en adopción y adolescentes infractores. Bueno, aquí encontramos las medidas de protección de los menores. Son muy numerosas, en verdad. Cada una es diferente y especial. Tenemos, por ejemplo, el allanamiento del lugar donde se encuentra el menor, la inserción del menor y su familia en un programa de protección y atención, ya sea psicológica, social, amonestación al agresor, orden de salida del agresor de la vivienda, es decir, que ya no conviva con el menor, y también la prohibición de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de relación o contacto con ella. Tenemos también la suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produce el maltrato, un colegio, por ejemplo. Un colegio, un profesor apuñaló al estudiante, entonces se va a suspender temporalmente el establecimiento, si es que no se lo clausura. Ahora bien, estas 13 medidas que están aquí, solo 3 son judiciales, es decir, solo de estas 3 corresponden al juez. Estas son la que se encuentran en el numeral 1, en el 10 y en el 11. ¿Cuál es el 10? La suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña. Ejemplo, el profesor. Se suspende el profesor y a la vez se suspende el colegio. Por lo que esas medidas no pueden ser dictadas por el órgano administrativo. La siguiente. Eso es todo en cuanto al maltrato. Ahora, si tienen alguna pregunta en cuanto al maltrato, con gusto les respondo. Hasta eso se van a colocar las diapositivas correspondientes al siguiente tema. Bueno, como siguiente diapositiva vamos a analizar las medidas de protección. Hasta eso esperamos a que se las suban. En medidas de protección vamos a ver qué es una medida de protección, las medidas de protección administrativas y quién es la autoridad competente. Bueno, ¿qué es una medida de protección? Las medidas de protección son acciones adoptadas por autoridad competente, es decir, tanto por el órgano judicial o por el órgano administrativo, que lo harán a través de una resolución. ¿Cuál es el alcance? El alcance va a ser para defender los derechos de los menores, de niños, niñas y adolescentes, cuando se produce, se ha producido o existe un riesgo en la vulneración de sus derechos. Las medidas de protección administrativas, la siguiente, por favor. Las acciones son de acciones de carácter educativo, terapéutico y apoyo familiar. Tenemos también la orden de cuidado del niño, la reinserción familiar o retorno del menor a su familia biológica, el alejamiento de la persona que amenazó o violado el derecho. Por ejemplo,
un tío o más bien, un padre amenazado con que va a matar a su hijo. Obviamente lo lógico que es el alejamiento temporal. Esa es una medida de protección administrativa. También puede ser ordenada por el juez. Como yo les dije, las administrativas solo son ordenadas, las medidas administrativas son ordenadas por el órgano administrativo. Las judiciales pueden ordenar tanto medidas judiciales como administrativas. ¿Quién es la autoridad competente? Las medidas de protección judiciales solo pueden ser ordenadas por los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, mientras que las administrativas, como se lo he repetido, pueden ser dispuestas tanto por los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia y las juntas cantonales de protección. Las juntas cantonales de protección, ¿qué son? Son el órgano administrativo. ¿Qué pasa si se deniegan a impartir justicia? Si dicen, no, no quiero hacer el proceso, pues tenemos multas que van desde $50 a $100 de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora bien, eso es todo en cuanto a medidas de protección de maltrato de los menores. Como siguiente tema nos corresponde analizar lo que es en cuanto al trabajo de los menores. Listo. A mí siempre me gusta analizar los datos o dar una breve introducción para tener las nociones claras. ¿Cuál es la edad mínima para cualquier tipo de trabajo en materia de menores de edad? 15 años. A partir de los 15 años se puede desempeñar, pero no es en cualquier trabajo, tiene sus excepciones, lo cual vamos a analizar posterior. La jornada laboral de menor no puede exceder de 6 horas diarias por un periodo máximo de 5 días a la semana. Es decir, puede trabajar de lunes a viernes, pero hasta 6 horas diarias. El Ministerio de Trabajo va a llevar un registro de quiénes son los adolescentes que trabajan. Este registro va a ser llevado por cantones. Existe una limitación. La limitación del artículo 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia no aplicará a los trabajos considerados como prácticas ancestrales o formativas. Más datos. El contrato, ¿cómo se lo va a celebrar? Tiene que ser celebrado por escrito. Asimismo, se lo va a registrar en el municipio. El patrono, es decir, el jefe, tiene la obligación por mandato legal de registrarlo en el municipio del cantón en el plazo de 30 días. Los contratos de aprendices no van a durar más de 2 años en cuanto a trabajo ancestral y 6 meses cuando es trabajo industrial. En ningún caso, la remuneración del adolescente de aprendiz va a ser inferior al 80% de la remuneración que gana un adulto. Es decir, si un adulto gana en ese puesto $1,000, el adolescente de aprendiz no podrá ganar menos de $800. En cuanto a números, el salario básico es 400. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los trabajos prohibidos? Estos son los que les mencioné. No todo tipo de trabajo puede realizar un adolescente. Tiene sus prohibiciones en las minas, basurales, industrias extractivas de metal, por ejemplo. Las actividades que impliquen manipulación de sustancias explosivas, psicotrópicas, tóxicas, por ejemplo, no puede estar en una construcción manipulando dinamita, TNT, explosivos. Es imposible, no puede, es prohibido. En prostíbulos, lugares de azar, expendio de bebidas alcohólicas, actividades que requieren el empleo de maquinaria peligrosa. Como mencioné, no puede estar en una construcción, en una actividad que pueda agravar la discapacidad. Si es que tiene una discapacidad menor y ese trabajo tiene la posibilidad de que agrave la discapacidad, prohibido. Y también el código se reserva las actividades que prohibidas por otros cuerpos legales. La siguiente, por favor. Medidas de protección en cuanto al trabajo. La primera medida de protección en cuanto a menores es separar al menor de la actividad laboral. Es decir, cuando se ha incurrido en una de las anteriores, o se ha maltratado al menor, o se ha abusado de la jornada laboral del menor, se va a separar al menor de la actividad laboral. Se lo va a insertar en un programa de protección, se le va a ofrecer ayuda psicológica, psicosocial, una ayuda familiar. Asimismo, se lo va a separar temporalmente del medio familiar según sea el caso. Por ejemplo, el negocio es familiar y la familia se dedica a lo que es expendio de bebidas alcohólicas y el menor trabaja ahí, pues como medida de protección se lo va a separar temporalmente de la familia. La siguiente. Las sanciones. Primero vamos a encontrar una amonestación verbal. Siempre va a haber una amonestación verbal a los progenitores o encargados de cuidado.
Luego vamos a tener la multa de 50 a $300 si los infractores son progenitores o responsables del cuidado. La multa va a subir de 200 a $1000 si se trata del empleador. ¿Qué pasa si se sigue reincidiendo, se sigue repitiendo, se sigue abusando? Fácil, se clausura el establecimiento. Eso es todo en cuanto al trabajo de los menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Perdón, de adolescentes. La edad mínima es 15 para que puedan trabajar. Ahora bien, este tema es muy importante, tema medular en cuanto a materia de derechos de niñez y la adolescencia. Esto es patria potestad, tendencia y visitas. Datos. Como yo les dije, me encantan los datos porque a través de esto podemos introducirnos en el tema. ¿Qué es familia biológica? Muchos hemos escuchado el término familia biológica. Es la que está compuesta tanto por padre, madre, descendientes y ascendientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad. Para el derecho, esta es una familia biológica. ¿Todos los hijos son iguales ante la ley? Correcto. Ni un hijo puede ser considerado con más derechos o menos derechos. Todos son iguales ante la ley. Entonces, no es que el hermano mayor dice, yo tengo más derechos que tú porque yo nací primero. No, totalmente erróneo. Todos son iguales ante la ley. En caso de divorcio, el juez va a resolver la tenencia, la patria potestad, visitas y alimentos. Asimismo, cuando sea caso de divorcios, ya sea contencioso o por mutuo acuerdo, el juez va a designar a un representante legal, también se lo llama al ítem, para que represente al menor de edad en estos procesos. Muchos dirán, pero ¿por qué si están los padres? Porque existen conflictos de intereses. Entonces, para no ocasionar estos conflictos de intereses, se le asigna al menor de edad un representante hasta que dure el proceso, la contienda legal de divorcio. Muchos confundirán lo que es tendencia, patria potestad y visitas. Incluso dicen custodia. Aquí en Ecuador no existe custodia. Muchos dirán la custodia del menor, que yo quiero la custodia. No, aquí en Ecuador no existe custodia. Aquí en Ecuador hablamos de tres cosas: tenencia, visitas, patria potestad. ¿Qué es la tenencia? Como en derecho civil se analiza, tenencia es quien tiene físicamente la cosa. Eso es en derecho civil, tenencia. Entonces, si lo trasladamos a materia de derecho de niñez y adolescencia, tenencia es quien tiene físicamente al menor bajo su cargo, que no tiene en este momento. Patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Me dirán qué derechos, qué obligaciones, los que vimos en la primera diapositiva. Derecho a la educación, medio ambiente sano, la recreación, acceso a la información, ese conjunto de derechos. Visitas. ¿Quién solicita la visita? ¿Quién no tiene la tenencia? Es decir, la madre tiene la tenencia del menor. Entonces va a solicitar las visitas el padre. Aquí me dirán, ¿de quién es el derecho de visitas? ¿Del padre, madre o del hijo? El derecho de visitas es del hijo. ¿Por qué? Porque, como yo les mencioné en la primera lámina, es derecho del menor conocer a sus padres, mantener relaciones con ellos. Entonces, si el padre dice, yo tengo derecho a visitar a mi hijo, erróneo. El derecho es del hijo, porque el hijo tiene el derecho a conocer a su padre, a mantener relación con él. La tenencia es originaria de la madre, porque ella se ocupa de los cuidados primarios del menor. Un padre puede quitarle la tenencia a la madre a través de un proceso sumario, en el que se demuestre que la madre no es apta para tener la tenencia del menor, y más adelante vamos a analizar. Las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad, conjunto de derechos y obligaciones. Estas reglas pueden llegar a un acuerdo los padres pueden llegar a un acuerdo sobre la patria potestad y tenencia. Cuando se trata de la patria potestad, pueden ir ante un juez, notario y mediador, pero siempre el juez debe aceptar el acuerdo de las partes. Es decir, el padre y la madre se ponen de acuerdo cómo van a proceder, quién va a tener la patria potestad, quién va a tener la tenencia, cómo va a ser el régimen de visitas, pero el juez tiene que aceptarlo, siempre y cuando esto no afecte al interés superior del menor, es decir, no afecta a los derechos de los hijos. La tenencia, como yo lo dije, es originaria de la madre. Habría que comprobar que su tenencia afecta a los derechos del menor cuando cumplido los 12 años. Es decir, que, por ejemplo,
no lo alimenta, no lo cuida, no se preocupa porque cumpla sus obligaciones estudiantiles, académicas. Cuando han cumplido 12 años, la patria potestad recae sobre el padre que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez psicológica, es decir, mejores condiciones de prestar a los hijos. Ojo, no entra lo que es el régimen económico, es decir, si un padre, por decirlo así, un padre tiene mayores posibilidades económicas que la madre, no es que le van a quitar el hijo a la madre y se lo van al padre, totalmente erróneo. Tienen que demostrar mayor estabilidad emocional y madurez psicológica, es decir, que se preocupe por el bienestar de su hijo. La siguiente. No se les dará la patria potestad o tenencia a los padres en caso de que incurran las causales del artículo 113, que incurren ya sea privación de patria potestad. En caso de falta de una habilidad de ambos progenitores para ejercer la patria potestad, el juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas. Es decir, que ambos padres, por ejemplo, ambos padres han inducido al hijo a la mendicidad, pues el juez va a nombrar a un tutor. Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se va a preferir siempre a la madre. La opinión de los hijos menores de 2 años será valorada por el juez. Esto es lo que yo les mencioné, que el menor tiene derecho a ser consultado, a expresar su opinión. También se va a escuchar la opinión de los adolescentes, pero esta va a ser vinculante. El juez tendrá que hacer lo que... Es decir, el adolescente dice, yo quiero irme con mi padre. Entonces, el juez procederá a que el hijo vaya con el padre siempre y cuando no vulnere ni afecte a sus derechos. Estas son las causales de la suspensión de la patria potestad. Suspensión es una sanción temporal en la que tenemos la ausencia justificada del padre o madre por más de 6 meses. No se sabe nada de él, ni una llamada telefónica, no ha habido contacto. El hijo ya ni se acuerda del padre en 6 meses. Maltrato al hijo que no justifique patria potestad. Podría ser un maltrato psicológico, pero leve. Es lo más leve posible. No es que le dice te vas a matar, no. Es lo más leve y liviano posible. La declaración de interdicción, por ejemplo, por juegos de azar, por alcoholismo, la privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que ha sido sentenciado por asesinato, robo, estafa, cohecho, etc. Alcoholismo y dependencia de sustancias estupefacientes que pongan en peligro el desarrollo del menor. También cuando se incite o cause al menor ejecutar actos que atenten contra su integridad física o moral, que le dice, por ejemplo, no sé, sabes que tírate de tal lugar. No se puede atentar contra la integridad física del menor. Asimismo, si hablamos de suspensión, también tenemos que hablar de la pérdida de la patria potestad. Maltrato físico, psicológico grave y reiterado. Es decir, que sea grave, que ya te va a matar, no sirves para nada, no hubieras nacido, cosas así, que sean muy graves, que causen un daño muy grande en el menor. El abuso sexual, la explotación, ya sea laboral, económica, sexual del menor, la interdicción por causa de demencia, la falta de interés del padre en mantener relaciones paternales con su hijo, es decir, el padre no va a visitar al hijo, el hijo no sabe nada del padre, el incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad. El padre, por ejemplo, el menor estaba enfermo y el padre no se ha preocupado, no lo ha llevado a un centro, o el menor necesitaba inscribirse en la escuela y el padre ha hecho caso omiso, es decir, que sea un incumplimiento reiterado y a la vez o grave. Y la séptima, que es para mí una de las que a veces vemos en las calles, y es la de permitir o inducir al menor a la mendicidad. Muchas veces cuando vamos por las calles vemos a menores de edad que los padres los han inducido a la mendicidad por necesidad económica. Yo les puse abajo un asterisco: no se podrá suspender o privar la patria potestad por razones económicas, como se lo especifiqué hace unos 5 minutos. No sé, por razones económicas es imposible que se quite la patria potestad a un padre o que se le niegue el derecho a visita. Eso sería una discriminación. Ahora bien, derecho de visitas, como yo les dije, el derecho de visitas es inherente al menor. El menor tiene derecho a conocer a sus progenitores, su familia y mantener relaciones con ellos. Si es que no se ha llegado a un acuerdo, el juez va a regular estas visitas, teniendo en cuenta si se trata del progenitor y de los informes técnicos.
todos los parientes consanguíneos hasta cuarto grado de línea colateral también podrán hacerlo. El padre que obstaculice el régimen de visitas podrá ser requerido judicialmente. ¿Para qué? Es para entregarlo. Si no cumple, se va a realizar un apremio personal en contra suya, e inclusive el allanamiento del inmueble para recuperar al menor. Aquí me gustaría citar un que ocurrió poco antes de la pandemia, que se hizo muy conocido en Instagram, incluso en las redes sociales, de que había un conflicto legal entre dos padres acerca de que el padre no le quería devolver a los hijos a la madre, y se armó un caos mediático. El padre obstaculizó el régimen de visitas, fue requerido judicialmente, no fue, entonces se procedió al allanamiento, y eso fue lo que vimos en un video que se publicó. Siguiente. Correcto. Eso es todo en cuanto a patria potestad, tenencia y derecho de visitas. ¿Han visto otro tema más en niñez y adolescencia o eso es todo? Hemos visto alimentos también. Alimentos. ¿Ya les enseñaron a calcular la pensión alimenticia? Sí, ¿Ya les enseñaron a calcular? sí, esa fue nuestra Chévere. última clase. Listo. Entonces déjenme pasarles la diapositiva a Caro para que la comparta.